Muy bien, inaugurado el evento, entonces nos toca presentar al primer panel. El título del panel es La nueva agenda privada para el desarrollo. Participan Alfonso Bustamante, presidente pro tempore del CEAP, Bernardo Larraín, presidente del CEAP Capítulo Chile, Carlos Ignacio Gallego, presidente del CEAP Capítulo Colombia, Valentín Díaz Morodo, presidente del CEAP Capítulo México, y modera esta servidora. Empezamos de inmediato, es un placer, reitero, acompañarlos esta tarde, así que empezamos a debatir y a complementar ideas y propuestas. Bueno, pues de ellas. Bueno, a ver. Eso. ¿Cómo comenzamos, Mávila? ¿Quieres que yo, si quieres, yo doy el kickoff? ¿Ahí está? Sí, bueno, me indicaron que tenía que estar justo al otro extremo, así que obviamente no podía pasar delante de ustedes. A ver, la primera pregunta era, la habíamos conversado antes de iniciar este intercambio, este panel, era aterrizar los logros alcanzados hasta el momento y cuál era la importancia que tenía un comité empresarial dentro del desarrollo de un país. Empezamos por allá. Y luego intercambiamos ideas, por favor. ¿Sí? ¿Desde aquí o quieres que pase al...? De izquierda a derecha. Aquí mismo. Aquí mismo. Bueno, mira, ante todo, un saludo muy afectuoso a todos los asistentes, a nombre de México. Son ya algunos años que nos ha tocado, pues precisamente desde el año 12, estar ya al frente de este capítulo. Se siente uno muy orgulloso de los resultados y de que cada día la Alianza del Pacífico es más reconocida por muchísimos países, muchísimas regiones, y qué mejor muestra que el hecho de que tenemos tantos observadores que son bienvenidos y varios países adicionales que pueden ser incorporados. Ya en la presentación, pues prácticamente se cubrieron muchos de los temas que íbamos a tocar aquí hoy y cuáles han sido las conclusiones de las que llevamos durante todo el día de juntas. Y un hecho real, y se mencionó nada más como uno de los temas, fue el hecho de combatir la corrupción, que yo en ese caso desearía adicionalmente al tema en sí que se mencionó, ligarlo con otro aspecto: la corrupción y el trabajo informal. Sí les puedo decir que en muchas ocasiones, pues lo que ocurre es que una parte de esa corrupción se da por el trabajo informal. Vamos a luchar por ello. En México es una bandera que tenemos todos y uno de los objetivos principales. ¿Cómo? Unidos, sector público, sector privado, y que podamos conjuntamente alcanzar las metas en todos los aspectos, metas de crecimiento, por otro lado también, además del crecimiento, que podamos tener una economía sana, una economía con unos índices inflacionarios moderados que nos permitan continuar precisamente creciendo. Entonces creo que es labor ya de nosotros, sector privado, sector empresarial, pero siempre trabajando coordinadamente con el sector público. Esa es la forma en que creo que debemos de actuar y repito, son tantos los temas que nos trataron al principio que si sigo no los dejo hablar. Entonces mejor limito en este momento solamente ese comentario y si te parece más adelante ya podríamos hablar de cuáles son los objetivos o los caminos que quisiéramos seguir, no solo para ese, sino para muchos otros objetivos en bien de nuestros 4 países. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Quieres hacer uso de la palabra? Gracias, Mávila. De nuevo, también con un saludo muy especial para todos, felices de estar en Perú y honrado de compartir con los compañeros del CEAP. Yo voy a tomar tu pregunta con otro ángulo. Estoy de acuerdo en que en el discurso de apertura se habla algo de los logros. Yo quisiera ampliar un poco de por qué el CEAP,
porque pudiera haber una alianza sin SEAP, pero nosotros creemos que la mirada del privado, donde se trata de empresarios que voluntariamente están respaldando esta iniciativa de integración, es muy importante. Tenemos el reto de sugerir políticas públicas, de atrevernos a trabajar de la mano del sector público para que esto funcione. Y a pesar de que se ha avanzado mucho, yo quisiera apoyarme en algo que los que trabajamos en el sector privado lo hacemos todos los días. Uno en la empresa privada se mantiene retado por la competencia, retado por la necesidad de innovar, y ahí yo diría que hay algo que distingue al privado y es un sano inconformismo con el statu quo. Entonces yo creo que sí hemos avanzado, pero francamente deberíamos haber avanzado mucho más. Tenemos mucho por hacer. O sea, hay muchas más oportunidades y la velocidad pudiera ser otra. Y creo que adelantándome un poco, los avances que hay son una muestra de que sí se puede, pero deberíamos ir a un ritmo diferente. Estos son países a los que los une una mirada común sobre las fuentes de desarrollo, que creen en la propiedad privada, que creen en la iniciativa de las empresas para generar progreso, pero podemos hacer más. Y gran parte de la potencia de la alianza está en vernos no solo como competidores, porque competimos con gente de todo el mundo, sino como complementarios que sumados pueden hacer más. Entonces, me atrevería a decir eso. En el SEAP, los empresarios queremos acompañar a lo público para que esto avance más. Y lo hacemos porque creemos que eso al final se va a reflejar en la calidad de vida de la gente de nuestros países. Correcto. Carlos Ignacio, yo le agradezco la precisión, también por supuesto las palabras de Valentín por parte de México, pero el punto para aterrizar era, y lo conversábamos antes también, entiendo y sabemos todos que el empresariado tiene que trabajar con el Estado, pero si nos desvinculamos por un momento, por lo menos hacemos el ejercicio imaginario de desvincularnos del Estado, que a veces tiene estos vaivenes políticos, ¿no? Corrientes, hay elecciones cada tanto tiempo y bueno, eso sigue un discurso paralelo. Desde el sector empresarial como tal, ¿cuáles son los valores o cuáles son los aportes que se puede hacer al desarrollo de los países que no dependan o que no estén necesariamente tan amarrados a los vaivenes políticos? Por ahí iba más bien mi pregunta para destacar la importancia de que haya este empresariado unido y que debata problemas afines y propuestas que puedan resolver solos. Por favor, Bernardo. Mira, es muy cierto lo que tú dices. Yo creo que si bien el rol inicial del Consejo Empresarial, que dicho sea paso, es parte estructural de la alianza, no es un consejo que se constituyó por iniciativa privada y da opiniones no vinculantes a los estados, sino que es parte de la estructura y de la institucionalidad de la Alianza del Pacífico. Y segundo, tiene una particularidad bien relevante, que no tienen otros foros como este, que tiene una relación muy capilar con los gobiernos, porque no hay una burocracia supranacional que la intermedia, sino que hay una relación directa de los empresarios que lo integramos con los presidentes. Así que es una cosa distintiva que tenemos que mantener. Creo que es importante mantener ese dinamismo, esa agilidad, y no, como muchas veces ocurre en estas plataformas comerciales, crear una burocracia supranacional con un edificio central de 20 pisos que finalmente lo que hace es burocratizar y ralentizar los procesos. Y tu pregunta, este mundo empresarial que por un lado hace recomendaciones de política pública, y por supuesto que en el último tiempo sentimos que la respuesta ha sido un poquito menos rápida y lo que crea cierta frustración. Bueno, hay dos cosas que hay que hacer. Primero, en el fondo, creo yo, hay que focalizar más en pocas cosas las recomendaciones de política pública. Creo que en este caso menos es más. Y segundo, abrir otra agenda, como decías tú, de iniciativas propiamente empresariales. Yo creo que cada vez más en una ciudad moderna, compleja, con diversidad de actores, diversidad de problemas y diversidad de soluciones, las soluciones privadas, ¿no es cierto?, a problemas públicos son mucho más abundantes. Y es perfectamente posible que dentro del Consejo Empresarial, más que solo emplazar a los gobiernos y a los estados para emprender modernizaciones regulatorias e institucionales, que muchas veces llegan con lentitud, tenemos que emplazarnos a nosotros mismos para emprender iniciativas empresariales en materias, por ejemplo,
hablaba, ¿no es cierto?, de trazabilidad medioambiental, de agua, de emisiones. También este tema de las buenas prácticas empresariales, ¿no es cierto?, que finalmente los mismos reguladores financieros las van a exigir a todos los países. ¿Por qué no anticiparnos y elaborar en base a la experiencia de cada uno de los países que tienen estas guías de buenas prácticas empresariales un protocolo común que finalmente se anticipe a lo que nos va a imponer el regulador? Y normalmente lo que impone el regulador es una solución parcial que no, por así decirlo, refleja la complejidad del asunto a regular. Entonces creo que anticiparse, reivindicar la palabra autorregulación, que ha estado un poquito estigmatizada, son temas que hablamos hoy día en la mañana y que hemos abierto esta agenda nueva, ¿no es cierto?, de iniciativas propiamente empresariales que no pasan por cambio regulatorio y que tenemos que desplegar. Otro tema relevante en el ámbito de tener buenas prácticas empresariales, por ejemplo, hablamos también hoy día de hacer no solamente un doble clic en trazabilidad, un doble clic en economía circular, el tratamiento de los plásticos, sino que también, por ejemplo, en cerrar las brechas de participación y salariales de la mujer en el mundo del trabajo, en el mundo de la empresa más específicamente. Son todas cosas que no requieren cambios regulatorios, requieren más bien cambios culturales, y hacerlo en una plataforma de 4 países, con los mundos empresariales diversos de estos 4 países, nos parece que facilita incluso la discusión que se produce localmente, individualmente en cada país. Ese es un sello que queremos imprimir, que lo imprimió Alfonso en su presidencia pro tempore, y lo vamos a seguir nosotros, en el fondo, profundizando este tema de las iniciativas empresariales que no pasan por cambio regulatorio. Claro, cuando hablamos de regulador, ¿a qué nos referimos? Me imagino que son las nuevas exigencias que está exigiendo el mercado internacional o los mercados internacionales a donde la Alianza podría ingresar como bloque, que podría aprovechar, digamos, esos acuerdos comerciales, no solamente al interior de la Alianza, sino el poder que puede ejercer ser 4 países con otro nivel mucho más alto de prácticas para, digamos, estar a la altura de lo que las nuevas corrientes demandan, en Europa, en Asia, en el propio Estados Unidos. Por favor. Claro, Mávila, efectivamente las aspiraciones de la Alianza del Pacífico no terminan en comerciarnos entre nosotros bienes y servicios. Justamente es poder, como bloque, hacer frente a mercados mucho más grandes y lograr colectivamente, como un bloque, tener más fuerza para negociar. Cuando me refería en mi discurso a los amigos, justamente este grupo podrá ser un grupo relevante contra cualquier potencia mundial, porque somos relevantes, juntos somos relevantes. Entonces, para esto y para lograr eso, tenemos que hacer una cosa que tiene nombre difícil, pero simplemente se trata de homogeneizar nuestra regulación y ponerla a la altura para que sea creíble para otras instituciones. Todos nosotros, nuestros países, nos caracteriza porque tenemos un modelo económico donde se le delega al sector privado la generación de valor, la creación de empleo, y al Estado se le genera su rol de regulador, ¿no?, y de promotor de la inversión. Tiene que generar las condiciones para que la inversión venga, para que el sector privado pueda hacerla. Requiere entonces de que tengamos un sector privado con ganas de invertir, en las condiciones para invertir, y esa le corresponde al sector privado hacerlo. Pero no solamente es promover las inversiones, sino también generar una buena calidad de control, fiscalización, control y regulación. Para eso, los reguladores, o sea, el Estado, el administrador, tiene que tener las capacidades suficientes para dar ese rol. Si nosotros queremos que nuestra economía funcione, nuestro modelo económico funcione, necesitamos tener una contrapartida capaz y suficiente. Capaz y suficiente para que se sienta segura de promover lo que está promoviendo. Capaz y suficiente como, por ejemplo, cuando un administrado haya terminado de cumplir con todos los requerimientos regulatorios que le impuso el Estado para desarrollar, por ejemplo, un proyecto minero, no tenga que esperar nada más para dárselo y que esto sea de manera automática. Eso que genera predictibilidad es lo que genera ambición para las inversiones y nos hace crecer. ¿En beneficio de quién? En beneficio de todos los ciudadanos, finalmente. Entonces, en la armonización regulatoria, que es lo que buscamos, es tratar de darle el mismo nivel de regulación y de predictibilidad a nuestras instituciones para que no solamente podamos comerciarnos, como dije, sino que los países asiáticos, por ejemplo, al comprar un medicamento peruano, colombiano, mexicano o chileno, sepan que ha pasado por un tamiz de un regulador capaz y suficiente. Entonces, y que no tenga esas barreras pararancelarias que a veces usan los gobiernos. Yo quiero decirle, aparte de esto, Mayla, aprovecho para comentar un tema nuevo, ¿no? La primera etapa de la Alianza del Pacífico fue una etapa de un despegue fenomenal. Realmente tuvo
tuvo muy buenos resultados que mostrar. En esa primera etapa nos abocamos a la movilidad de las personas y los bienes y servicios. Es decir, se liberaron, por ejemplo, las visas entre todos nuestros países. Antes se recordarán que necesitábamos visas para movernos entre nuestros países, hoy ya no lo tenemos que hacer. Ese es atribuible justamente a los parte de los éxitos de la Alianza del Pacífico. También nos desgravamos de nuestros aranceles, o sea, los impuestos de importación en cada uno de nuestros países. Eso era relativamente fácil hacerlo y nos dio el impulso para el primer crecimiento. Hoy día nos toca abordar reformas de segunda generación y estas son más difíciles de hacer. Es meternos en el detalle de por qué no puede circular libremente el dinero, por qué las AFPs del Perú no pueden invertir en México, Chile, Colombia y viceversa, por qué el MILA, el Mercado Integrado de Latinoamérica, no funciona. ¿Por qué preferimos los actores transar en las bolsas de Nueva York o preferimos transar en nuestras bolsas individuales en vez de en una sola bolsa de valores? Entonces, estos temas encontramos que hay pequeñas trabas. Por ejemplo, solamente para encender la conversación, tenemos tratados de doble imposición entre nuestros países. Perfecto, esto debería funcionar muy bien, pero cuando uno va a acreditar sus impuestos de tu empresa peruana en Colombia, por ejemplo, que generó utilidades y pagaron impuestos allá, a la hora de acreditarlas en el Perú, pues primero que tienen un límite, un tope, después esa acreditación no es transparente y realmente llega a no cumplirse el objetivo que queríamos. ¿Eso qué hace? Desalienta esa integración. Una sobrecarga de tributos, digamos, porque no están claras. En realidad son normas que tenemos que ir limpiando, no necesariamente sobrecarga, no decimos pagar menos impuestos. Lo que un convenio de doble tributación dice, lo que pagaste en un país se te acredita en tu propio origen. Pero eso no lo estamos pudiendo hacer porque hay pequeñas trabas que nos tratan. Y eso es lo que estamos tratando ahora de limpiar y que requiere, lo que hablaba Bernardo hace un ratito, participación. Es lo que promueve el Consejo Empresarial, ¿no? Como política pública. Lo aprueban los presidentes, los jefes de Estado aprueban que así debe ser y su implementación demora más de lo que debe hacer. Esa es nuestras observaciones, para usar un comentario, nuestras observaciones sobre la velocidad de avance que debemos imponerlo. Y eso es lo que nos ha llevado a los miembros del Consejo a decir, bueno, mientras tenemos embalsados un montón de proyectos que todavía no han logrado ejecutarse, comencemos a hacer planteamientos que no dependamos de las aprobaciones regulatorias de parte de los Estados. Correcto. ¿Cuál sería desde el punto de vista tributario el escenario ideal? Me sumo y además al comentario que iba a hacer Bernardo. No, solamente un comentario, un par de ejemplos, porque estos temas no solamente son de alta finanza, sofisticada, claro, sino que también hay trabas, digamos, que impiden, por ejemplo, que un inmigrante peruano que vive en Chile, que hace sus remesas de recursos, lo hace a través de un correo o de un courier, porque quizás no está bancarizado. O bien, ¿no es cierto?, una persona que quiere abrir cuenta corriente, que tiene cuenta corriente en un país, va a otro país y es un proceso súper engorroso. Entonces hay cosas muy ciudadanas, digamos, que o bien el profesional que emigra y que no se le reconoce su título en el otro país. Cosas tan simples como esa, que tendrían un enorme impacto ciudadano, finalmente no se pueden hacer por trabas regulatorias. Finalmente la regulación es importante, la regulación no debe ser compleja para ser eficaz. Y si cuando hablamos, por ejemplo, de regulación ambiental, que sea lo alta que deba ser, pero que sea predecible, eficaz y simple. Muchas veces se nos arroga, cuando hablamos de simplificación regulatoria, que estaríamos en el fondo por relajar la regulación. Sí. Eso no puede ser menos cierto. La verdad, mientras más simple la regulación, más eficaz es la fiscalización y más fácil es su cumplimiento. Claro, pero igual estamos hablando de aspectos que dependen del aparato estatal, en muchos casos. Por supuesto. Que no los puede resolver el sector privado per se. ¿Algún comentario por aquí? Pues, a ver, cuando yo hablo de regulación, normalmente la gente tiende a pensar que en el CEAP vamos a proponer normas. Yo creo que es muy sano ver el equilibrio como entre la libertad y el orden. Para que haya innovación deberíamos tener menos normas y gran parte del esfuerzo que nosotros debemos hacer es por simplificar, tema que Alfonso mencionaba en sus palabras. En cuanto al tema financiero particularmente, el capítulo de Chile hizo un trabajo muy bueno y hay una hoja de ruta de integración financiera
que es una hoja de ruta ejecutable por etapas. Yo creo que en el fondo estos problemas, no hay un problema gigante, hay un montón de problemas pequeños y nosotros tenemos que ser capaces de priorizar e irlos atacando uno a uno. Sin duda el tema de regulación no es un tema solo privado. Los privados nos podemos autorregular. Deberíamos anticipar necesidades de los grupos de interés para empezar a actuar así antes de que lleguen las normas. Y deberíamos ser capaces de interactuar y de hacer pilotos y experimentos con lo público para que la regulación fuera lo más técnica y científica posible. Y así no vernos sorprendidos por regulaciones simplemente políticas hechas muchas veces por personas que no tienen ni idea de lo que están regulando. Porque entonces los procesos se vuelven iteraciones. El empresario a veces se queda, el legislador hace una norma de una cosa que no sabe y después viene un proceso de desgaste para llevar la norma al nivel deseado. Yo creo más en lo simple, creo en que un marco lo más sencillo de cumplir posible y apoyado en tecnología es lo que necesitamos. Y no creo que en la alianza hagan falta muchas normas nuevas. Creo que el trabajo es más de armonizar, de homologar, de poner en las mismas palabras y de escoger cuáles normas debemos quitar y ir construyendo un marco para trabajar juntos, donde el talento, la inversión, el comercio pueda fluir y sea un generador de desarrollo. Valentín, sobre este tema. Bueno, mira, yo esto quería inclusive ligarlo, y hice una pequeña notita muy breve, que lo quiero ligar con el hecho de que seguimos continuamente recibiendo el cuestionamiento, ¿qué facilidades otorga, provee la Alianza del Pacífico para que las empresas deseen hacer negocios en la nuestra? No solo estamos pensando en países latinoamericanos, centroamericanos, ya hablábamos de asiáticos, sabemos que hay muchos observadores que también tienen interés. Y la pequeña notita, y soy muy breve, te voy a decir, existen estrategias que presenta, y este trabajo está hecho a través del CEAP, para facilitar la realización de negocios en la región. Como antes mencionamos, ¿cuáles son ellos? La armonización regulatoria ayuda a incrementar los flujos de comercio en la región. La facilitación de las inversiones colabora en la eliminación de trabas en las legislaciones de los países para recibir inversión extranjera. La integración financiera disminuye la incertidumbre y las asimetrías tributarias que existen entre los países miembros. La facilidad de movimiento de las personas, de negocios entre los países de la región para que puedan conocerse entre ellos y fortalecer el clima de negocios, por mencionar solamente algunos ejemplos. Es una nota, como digo, muy breve, es un resumen, porque por otro lado me preguntan, bueno, ¿y qué empresas, qué sectores han triunfado de los que han entrado a la alianza? Bueno, pues tenemos un claro ejemplo, ¿verdad?, que es el caso del sector cosméticos, por mencionar, ¿verdad?, uno de ellos, debido a que logramos que la industria de los 4 países lograra un acuerdo común en los cuales cuáles son verdaderamente y localizados los obstáculos técnicos y el comercio que impide mejorarlo. Se ha rebasado y es uno de los caminos que tenemos que seguir. O sea, esta pequeña nota nada más la hago como referencia porque continuamente te preguntan, oye, ¿y qué me dan? ¿Qué ofrecen? ¿Qué ventajas? Claro, ¿cuál es la ventaja tangible? Más allá de las reflexiones y de las propuestas, entiendo que estamos todos de acuerdo en que se necesita presentar una propuesta para eliminar las trabas burocráticas y agilizar el intercambio comercial, pero quisiera pedirle a cada uno ahora su balance particular desde su propio país de lo que ha sido la experiencia de la Alianza del Pacífico, que justifique justamente el poder hacer una propuesta a los estados para que esto siga caminando hacia adelante. Me parece que en el caso mexicano algo ya se adelantó. Es decir, en el sector cosméticos ustedes dicen ya hay una repercusión, ya podemos hablar de cifras, de un resultado empresarial exitoso que tiene números que exhibir. En el caso chileno, por ejemplo.
Creo que los desafíos, a ver, la Alianza del Pacífico tiene ciertas cosas completamente cumplidas, ¿no? Un 95% de los productos, entiendo, fluyen entre los países libres de arancel. Ese 5% es relevante, y hay que ir al 100%. Y ahí tenemos que ser bien, por así decirlo, no proteccionistas los sectores empresariales, que eventualmente están protegidos por ese 5%, para liberarlo. Y esa ha sido precisamente la traba por la cual no hemos avanzado en forma rápida en el acuerdo con los 4 estados asociados que son referencias globales en políticas regulatorias, en múltiples cosas como es Australia, Canadá, Singapur y Nueva Zelanda. Sería un papelón de la Alianza del Pacífico que no logramos a la brevedad llegar a esos acuerdos comerciales porque algunos sectores productivos están protegidos por, ¿no es cierto?, aranceles que son completamente locos en la economía del siglo XXI. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, no quiero precisar, digamos, cada país tiene, ¿no es cierto?, sus sensibilidades, ¿no es cierto?, y hay productos que están protegidos y por supuesto que si bien es una enorme oportunidad, ¿no es cierto?, estos 4 países que sean parte de la alianza, por supuesto que representan una amenaza para algunos sectores. Nosotros en Chile siempre hemos estado por las políticas transversales y no por políticas en el fondo que establecen regímenes especiales para ciertos sectores. Lo que beneficia a la inversión de todos es lo que realmente nos convoca y no en el fondo beneficiar la inversión de algunos por una protección arancelaria. Yo creo que ese tiene que ser el sello y la convicción de la Alianza del Pacífico, porque si no, se va a desvirtuar. Si por un 1% que está protegido no se puede avanzar en acceder a un mercado global de esos 4 países, me parece una cosa completamente insólita. Yo creo que realmente esos sectores que están protegidos por esa regulación deben poner la mirada en alto y decir, no podemos en el fondo perjudicar a todos los ciudadanos de nuestros países, en el fondo que podrían, o los exportadores de nuestros países que pueden acceder a estos 4 mercados globales espectaculares por la protección quizás de una industria que representa ese 1%. No nos va a decir el nombre de la industria. Acá uno sabe dónde le mete el zapato. Yo creo que todos lo saben porque todos se han reído con... No, hay productos lácteos, hay productos, en fin, el agroindustria hay mucha protección, sigue habiendo mucha protección. Y yo creo que hay que ir uno por uno y se pueden establecer caminos de degradación graduales. Si nadie pretende en el fondo que se produzca una reconversión inmediata. Por supuesto que estos sectores económicos tienen que tener tiempo para adaptarse, pero no puede ser excusa para trabar una negociación tan relevante con estos 4 países que son, insisto, un mercado gigantesco para la Alianza del Pacífico. ¿Nosotros somos los culpables, Alfonso? No, quiero decir, en el caso del Perú, nosotros dejamos de mirarnos el ombligo hace un montón de tiempo. El Perú tiene un comercio exterior de alrededor de 50.000 millones de dólares casi 100.000 millones de dólares entre exportaciones e importaciones. Entonces, que es casi el 50% de nuestra economía. Tenemos tratados de libre comercio firmados por decenas de economías y claramente estamos enfocados al comercio exterior. Tenemos somos un país relativamente pequeño y no podríamos desarrollar las industrias que hoy tenemos sin pensar en el comercio exterior. Para eso hay que ser competitivos. Yo recuerdo en la época de los 90, cuando fue la apertura económica, claro que hubieron muchos reclamos y fue duro porque hubo que adecuarse, ¿no? Ahora vemos el balance, si analizamos el Perú, cuál ha sido ese balance, el balance ha sido altísimamente positivo. Por si acaso, la agroindustria que menciona Bernardo no necesariamente es la agroindustria que conocemos acá en el Perú, que es fuente de grandes beneficios que nos ha traído. Es la segunda industria más importante, la segunda industria de exportación, seguido de minería. El Perú exporta alrededor de 7.000 millones de dólares de productos que llegan a la mesa del consumidor final. Eso requiere un altísimo nivel de sofisticación y trabajo logístico, que además entre empleo directo y empleo indirecto, que específicamente es esta logística relacionada, emplea a 1 millón de personas. Ese millón de personas, ese millón de peruanos descentralizados que tienen trabajo que no existía en el Perú hace 15 años, se ha creado nuevo y se ha creado fuera de las ciudades, se ha creado regionalmente. Y otra característica, que eso es lo que hablábamos, de que queremos resaltar, ¿no? Y volverlo la nueva norma de la Alianza del Pacífico, el empleo justo a la mujer, por ejemplo, las oportunidades hacia la juventud.
¿no? Entonces, esas oportunidades son las que hoy representa y lo vive en carne propia el Perú con su industria de la agroexportación. Hoy día creo que no hay nadie que no se sienta en el Perú muy orgulloso de lo que se ha logrado ahí, incorporando a la mujer en casi un 50% de la población laboral, ¿no? Y con por supuesto que también Valentín, me sumo a lo que dijo Valentín en sus palabras iniciales, la informalidad. Hemos transcurrido con tanto tiempo en la informalidad que la vemos con complacencia. Y eso es lo peor. Lo que nos está pasando es que, bueno, claro, es chiquito, entonces, chiquito. ¿Cuál es el tamaño para el cual ya debemos ser fiscalizados? O ya no se nos mire bien dejar de pagar impuestos o cumplir con nuestras obligaciones como empleador, ¿no? Cuando tengo 5 empleados, cuando tengo 10, cuando todos son de mi familia puedo, y cuando ya no lo son, no. En realidad estamos acá tenemos una doble moral hacia eso, y que hace que el 75% de la economía peruana todavía siga siendo informal. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo, y sí creo que eso es lo que tenemos que tocar. Debemos dejar de mirar con complacencia la informalidad, porque si uno es mediano y no paga impuestos, es ilegal, pero si uno es pequeño y no paga impuestos, es informal. ¿Y hay que protegerlo? Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Sí. Sobre la informalidad, ¿hay una experiencia similar? ¿Hay un problema? Pero te quería conversar sobre los ejemplos que pedías ahora de actividades. Yo creo que la alianza, con todo lo que tenemos por hacer, de todas formas hay que resaltar que es una plataforma muy importante de negocios. No hemos mencionado el tema de las cadenas regionales de valor o de insertarnos en cadenas globales. Y yo tengo varios ejemplos para poner cosas concretas. Grupo Sura, que es una compañía en la cual estoy en el directorio, es una compañía que es una multilatina con actividades muy importantes en temas financieros, en seguros, en pensiones y en manejo de inversiones en general en los 4 países, con millones de afiliados en la región. Lo segundo, las multilatinas que hay en sectores de energía o de infraestructura que están manejando empresas en muchos países de la región de manera exitosa, creciendo, haciendo buenos negocios. Y en el caso de alimentos, concretamente, nosotros no empezamos con la Alianza del Pacífico, nosotros exportamos a Japón café soluble por primera vez en 1961, pero hoy tenemos plataformas productivas en los 4 países de la Alianza, tenemos una planta en Malasia, en sociedad con compañías japonesas, tenemos una sociedad adicional en Malasia destinada a abrir nuevos mercados, y se puede atrever uno a hacer cosas. Pongo ejemplos, a combinar café de Perú con café de Colombia y a procesarlo en Chile y exportarlo a Japón. Lo hicimos el año pasado y se puede. Sin la alianza hubiera sido mucho más difícil. Mucho más difícil. O estamos vendiendo en Colombia salmón chileno, propiedad de una compañía japonesa. O estamos distribuyendo en México un producto alimenticio de una compañía japonesa fabricado en Estados Unidos. O lanzamos en Filipinas un producto que tiene materias primas de 3 países de la alianza. Es atrevernos a mirar las capacidades de los países y ver cómo las combinamos. No es que gane uno solo, es lo que podemos hacer juntos. Y lo que uno ve en la alianza es un montón de posibilidades, pero hay que moverse y ser muy recursivos. Sobre la informalidad, yo creo que es un gran reto que tiene la región. Lo tenemos que afrontar. Los empresarios somos parte de la solución. Y esa informalidad no toca solo los temas de empleo. Está en muchos temas de marcas, está en muchos temas tributarios que llevan a que los impuestos estén concentrados en muy pocas personas y muy pocas empresas. ¿Ese es un problema transversal a los 4 miembros de la alianza? Es decir, que en la parte tributaria haya un pequeño grupo de aportantes que subsidia de alguna manera a una masa informal que no tributa. Yo por Colombia pienso que el problema todavía lo tenemos. En los otros países preferiría que los colegas
Claro, porque contaran ellos cómo había lo una ven. idea súper interesante que la conversamos antes de empezar el evento, que era cómo hacer, por ejemplo, para que tengamos o caminemos hacia una suerte de SUNAT que atraviese a los 4 países o que tenga un tratamiento especial para los 4 países. Por ahí no sé si podemos empezar a desarrollar esa idea y luego los invito a México y a Chile también a complementar con sus experiencias. Esto es parte de las propuestas del Consejo Empresarial, el darle transparencia a la tributación. Esto funciona porque lo que queremos es crear la confianza entre los organismos recaudadores de tributos de cada uno de los países. Entonces, esto para la acreditación de los tributos en un país hacia el otro. Entonces, como sé yo, dirá una administración tributaria que no había unas exoneraciones específicas en algún lado. Entonces, si generamos esa transparencia entre los dos y que se pueda transparentemente ver qué tributos han sido pagados por cualquier administrado por cualquier contribuyente, entonces de manera automática deberían ser acreditados hacia este lado. Esto, hay que decirlo, esto va a venir de todas maneras. Cada vez más las autoridades tributarias de los países van a tener ojos en todos nosotros. Yo creo que eso no necesariamente es malo, hay que aprovechar y hay que generar la complementariedad que necesitamos. Esto es bueno, ¿por qué? Porque me podrán acreditar los impuestos que yo pagué en Colombia con mi empresa peruana, ¿no? Y viceversa, por supuesto. Entonces, esto es lo que nosotros, una de las cosas que planteamos para la integración financiera. El tema de la informalidad, que una de las bases es el tema de los tributos. La carga tributaria recae en muy pocos actores, ¿no? Es un tema que creo que quizás, no sé si Chile, pero el resto creo que los tenemos muy cargados. Ustedes algo tendrán también. Bueno, en Chile efectivamente era bastante menos la economía informal que en los otros 3 países, pero hoy día es creciente. Es creciente porque hay muchas personas que hoy día están trabajando por cuenta propia, en la informalidad. Cuenta propia no hay problema, pero sí en la informalidad. Y eso implica que, por ejemplo, desafíos tan relevantes como que hoy día copan la discusión política en Chile, como mejorar las pensiones. ¿Qué sacamos con mejorar en el fondo el sistema de pensiones si las personas que están en el trabajo informal no imponen en sus cuentas individuales que finalmente le van a financiar las pensiones? Estamos en esta discusión bizantina en Chile, creo yo, de discutir durante 3 meses quién administra los fondos de pensiones, si son agentes privados, un ente estatal, y hay un elefante en la mesa que nadie quiere ver, digamos, que la informalidad implica que esas personas ni siquiera están imponiendo, y sin embargo el proceso político lo que centra la discusión en si el administrador es un ente estatal o administradores privados, que creo que nadie en esta sala podría sostener que en ese rubro al menos es difícil pensar que los múltiples administradores profesionales de fondo lo hagan peor que un ente estatal creado especialmente para este propósito. Esa es la discusión en Chile y no es cómo logramos que personas que están en la informalidad pasen la formalidad para que, entre otras cosas, no solamente empiecen a tributar, sino que empiecen, ¿no es cierto?, a imponer para su salud, para sus pensiones. Por lo tanto, la discusión política se torna ineficaz si es que un porcentaje creciente de las personas están trabajando en la informalidad. Así que no era un tema en Chile, pero es un tema creciente que creo que está un poquito invisible en el debate público y es muy importante revelar. Y en el tema tributario, una cosa quizás media técnica, pero si queremos ser un mercado financiero único, un hub de servicios financieros en la Alianza del Pacífico, tiene que tratarse bien a ese inversionista no residente. Así como en Estados Unidos, cuando uno va a la bolsa americana, uno hace un formulario y acredita que es no residente, y en esa condición de no residente, que pagó los impuestos en su país respectivo, bueno, como va como inversionista a Estados Unidos, no paga impuestos. Bueno, si queremos desarrollar un mercado tributario, un mercado financiero único, tenemos que regular y establecer esa condición de no residente que tenga un tratamiento tributario homogéneo. Y bueno, los riesgos siempre están. Los riesgos es que los residentes se disfracen de no residentes para no pagar impuestos, pero todos los países lo han resuelto, por lo tanto no hay excusa para no avanzar en esa dirección, porque se puede resolver ese riesgo eventual de mal uso de esa condición de no residente. De acuerdo. Quería aprovechar el comentario también de Valentín para el tema de la experiencia mexicana y aprovechar
para que no nos hable solo de la informalidad, sino de otro reto que surge a partir de la reflexión a la que vamos ya aterrizando, que es, claro, vamos a tener muchos ojos vigilantes al sector privado, y esto porque también estamos compartiendo en este momento una coyuntura que obliga a una autocrítica, que tiene que ver con la lucha anticorrupción y con las prácticas anticorrupción, ya no solamente estatales, sino a nivel de empresas. Entonces, quisiera que haga la reflexión contemplando esos dos temas para luego trasladarla a los otros tres panelistas. ¿Cómo hacer para que las empresas mejoren sus prácticas internas, ¿no?, y alcancen estándares de mejores prácticas contra la corrupción como bloque, a partir de experiencias afines? Bueno, mira, a fin de ya no ser repetitivo en los temas que ya hemos mencionado, quiero complementarlo con tres temas adicionales muy ligados unos con otros. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta y que no le hemos aplicado, y no se ha mencionado hasta ahora, son la pequeña y mediana empresa, las pymes. Tenemos que, y hablo de la alianza de los países que somos miembros, darles mayor importancia, mayor apoyo, que tengan oportunidades de desarrollo también en los mercados internacionales, que eso en gran parte se va a reflejar en el otro objetivo que estamos buscando. El otro aspecto del cual también estoy muy integrado es ya cuando entramos para detectar esos problemas a estudios de competitividad. El tema competitividad no lo hemos mencionado y creo que también es algo que debemos de aplicarlo. Lo tenemos, pero no le hemos dado la difusión adecuada para que podamos, ya no entre nosotros cuatro, los cuatro vamos a ser más competitivos, pero que otros vean que también estamos luchando por ser cada día mejores. Y ya el último tema, en el cual no quiero ahondar mucho, porque pues es un tema que está apenas surgiendo, es el tema digital. Si hablamos del tema digital ligado con corrupción, ligado con las pymes y demás, creo que estamos abarcando un marco de desarrollo, de desempeño a nivel empresarial que puede ser muy, muy efectivo. Esos serían mis puntos de vista. ¿Puede una MIPE, pequeña, mediana empresa, ganar con la Alianza del Pacífico? Es decir, ¿cómo podría participar, por ejemplo, de esta experiencia de cooperar para producir con otro país? No sé, fabricar el producto aquí, empacarlo en Chile y sacarlo a través de un puerto peruano. En el caso de las MIPES, ¿existen también ventajas para las pequeñas y medianas empresas o estamos hablando solo de las grandes corporaciones? Es perfectamente viable. Yo te voy a responder, pero yo no quiero dejar pasar el tema de corrupción. No, es que tú lo insinuaste. Sí. Con mucho gusto te respondo, pero ahora te pido que me dejes hablarte. A ver, primero... primero vamos a la corrupción y luego vemos lo de las MIPES. Bueno, como prefieras. A ver, el tema de corrupción sin duda uno no lo puede generalizar, pero toca mucho a lo privado. Yo me atrevo a decir que detrás de muchas de las normas que no nos gustan y que después tenemos que luchar para cambiar, hubo un interés privado para que se creara la norma. Entonces, primero lo digo así con toda transparencia. Segundo, hay unos temas grandes de buen gobierno corporativo y de transparencia que son prácticas globales. En muchos casos, nuestros países ya tienen ese tipo de códigos. En Colombia tenemos el Código País, que está inspirado en iniciativas de la OCDE y que la adopción de esos códigos no obliga a que uno haga todo lo que hay ahí, pero si no lo haces debieras explicar por qué. Entonces creo que la llegada y el establecimiento en la región de las normas internacionales de contabilidad, la divulgación de resultados con base en el Global Reporting Initiative en desarrollo sostenible, los temas de códigos de conducta en la cadena de valor, donde uno se atreva a ver qué pasa con los proveedores, qué pasa con los distribuidores, ayuda a que, digamos, es como cuando uno sacude la casa a ver qué sale, y ahí las cosas que no estén bien se hacen evidentes. Me parece también que finalmente todo esto cae en la cultura, y que los programas que tenemos que hacer en lo empresarial para que haya integridad y que haya un comportamiento ético
son los que finalmente van a tener más impacto. Yo no creo en el tema simplemente policivo. Creo que desde lo privado hay que trabajar en sembrar esa cultura en las organizaciones, la cultura de denunciar lo que no esté bien, de no tragar entero, no ser parte con el silencio de algo que no esté bien, y buscar en el lado ciudadano cómo fomentamos ese mismo tipo de actividades. Entonces hay mucha tarea. ¿La ética es rentable para las empresas? ¿La ética, la lucha contra la corrupción es rentable? Es decir, ¿se puede traducir en beneficios económicos y desarrollo? Sí, claro, Mavilan. Por supuesto que es rentable y siempre así. La rentabilidad de las empresas no se puede medir en la oportunidad inmediata del beneficio aparente de saltarte una norma. En realidad hoy día los principales fiscalizadores de nuestro comportamiento y nuestra actividad son los propios consumidores. Hoy día tenemos unos consumidores que son mucho más exigentes, responsables y cuidadosos de dónde vienen los productos, qué hacen en las cosas. Además, el mercado en el mundo es un mercado abierto. Hoy día podemos tener acceso a financiarnos de todos lados. Entonces, el buen gobierno corporativo, claro que es un buen negocio. Te abre puertas no solamente en los mercados, te abre puertas al buen empleador. Los muchachos de hoy día les interesa saber, oye, ¿por qué tengo que trabajar contigo más que por qué me tienes que contratar? Entonces, realmente ser un ejemplo de empleador te va a sacar, a habilitar poder tener talento. De lo contrario no lo vas a poder hacer. Yo puedo mencionar por el talento, por el consumidor, por el acceso a financiamiento, por el acceso a mercados y sin ética realmente y un comportamiento corporativo, global, mirado al mundo, pensando en tu entorno, más allá de solo la ética, es de esta economía circular. Yo tengo que ver a mis trabajadores, a mis accionistas, a mis directores, a mis empleadores, a mis clientes, al medio ambiente, a los vecinos. Entonces, eso es la economía circular. Si yo estoy mal con alguna de estas patas, seguramente tendré muchos problemas para operar en el largo plazo. Las empresas pensamos en la continuidad de los negocios para siempre. Entonces, nosotros queremos crecer siempre. Es la naturaleza del empresario y la visión de largo plazo es lo único que nos va a permitir eso. Dijiste si el pequeño empresario puede beneficiarse o no de la Alianza del Pacífico. La respuesta contundente es sí. No solamente el pequeño empresario, sino el ciudadano de a pie hoy día puede ir a trabajar a otros países de la Alianza del Pacífico y ser tratado como connacional, por ejemplo. Eso es una gran ventaja. O sea, no solamente como empresario, sino como trabajador. ¿Eso también, ya es un logro consolidado? ¿Es una realidad? Sí, es una cosa. Ya es una meta alcanzada. También poder integrarse a una cadena de valor exportadora. Esto ya tiene un mercado directo hacia la alianza o tiene un mercado consolidado hacia el mundo. Hoy día el mundo está mucho más cerca de los pequeños empresarios. Vamos a tratar a lo largo del día de mañana temas de innovación, por ejemplo, y vamos a ver cómo estas plataformas digitales y estas economía nueva permite a un artesano de Ayacucho vender sus productos en China. Yo tengo que confesar que estoy tarde como comprador de estos. Recién acabo de comprar algunas cosas por internet. Y veo que llegan en 3 días a mi casa, me parece ciencia ficción. Esas barreras burocráticas que teníamos antes en que no, la aduana, tenía que llegar a aduana y se perdían los bienes en aduana. Entonces tratabas de contar cualquier cacharro por medio de internet y eso se perdía. Hoy día no. Hoy día llega eficientemente en 3 días, 4 días. Así como el comprador, yo puedo comprar algo de $50 o $100 o $30 para esto, también el exportador de 100 soles también lo puede hacer exactamente igual. ¿Gracias a qué? Gracias a lo que estamos haciendo acá y como otros bloques. Pero este es un bloque extremadamente importante. Miren, nuestra idiosincrasia es similar, la lengua.
podríamos aterrizar en cualquiera de las ciudades de los 4 países de la Alianza del Pacífico y ser recibidos como nacionales. Pensamos igual, nos vemos igual. Entonces, realmente tenemos muchas posibilidades dentro de la alianza. Bueno, en el tema corrupción, muchas veces quizás caemos en declaraciones condenando a la corrupción, y lo que hay que realmente hacer es generar las condiciones que inhiben la corrupción. Entonces, volviendo a lo que discutíamos antes, yo creo que hay dos espacios en los cuales podríamos, como Consejo Empresarial, hacer una declaración comprometida que lleva a la acción, que básicamente va en el sentido de generar en el fondo ecosistemas que inhiben la corrupción. El primero, en el fondo, en todo lo que son los sistemas de licitación pública, de obras públicas, de concesiones, de colaboración público-privada de distinto tipo. Si el mundo empresarial dijera que no va a participar en ningún proceso de licitación pública que no tenga ciertos estándares de transparencia, de acceso abierto y de competitividad y de mecanismos de resolución de controversia transparente y conocido, bueno, creo que cambiaría el mundo. O bien, si es que hay por un interés público una razón para alejarse de esa transparencia, acceso abierto y libre competencia, bueno, que se expliciten las razones de por qué eso ocurre. Si todos nos comprometiéramos a solo participar en aquellos procesos que tienen ese estándar, creo que daríamos una gran señal. Porque finalmente es tentador el atajo de un camino de asignación directa, de una negociación entre 4 paredes, y esa es una condición incentivadora de la corrupción. No es que siempre ocurra corrupción en ese espacio, pero claramente en el fondo la incentiva. Y el segundo espacio, el que decía antes, la protección también incentiva la corrupción, porque el protegido quiere capturar al regulador. Y por lo tanto, si el mundo empresarial de la Alianza del Pacífico dijera que no va a defender ninguna política comercial que proteja un cierto producto, bueno, obviamente estamos tocando una tecla que son condiciones inhibidoras de la corrupción. Es fácil decir, yo voy a instar que en mi empresa no haya corrupción. El punto es tocar las teclas que son las condiciones que inhiben la corrupción. Y esos dos espacios creo que son fuentes de corrupción muy grandes, y creo que lo que ha azotado a los países de la región han sido precisamente en el espacio de la licitación pública, porque son opacas, porque los cambios de contrato nadie sabe cómo ocurren, y por lo tanto eso creo que sería un statement muy fuerte y muy vinculante y preciso del mundo empresarial de la Alianza del Pacífico. Y respecto de las pequeñas empresas, en Chile se va a hacer la APEC en noviembre de este año, y entiendo que hay un proyecto que se va a presentar ahí, proyecto real, piloto, de hacer no sé si este es el nombre correcto, un mercado digital en la Alianza del Pacífico. Y eso, ¿qué es lo que hace eso? Básicamente hace desaparecer las economías de escala logística. Cuando hay un mercado legal, no sé si las desaparece, pero claramente las reduce. Por lo tanto, un productor de microempresario de Puerto Montt podrá vender sus productos, ¿no es cierto?, en Bogotá, a través de este mercado digital. O sea, cosas concretas como esa pueden generar un enorme impacto precisamente en los pequeños productores, porque no tienen la capacidad de generar logísticas, digamos, para llegar a los consumidores físicas, por así decirlo. En cambio, a través de la vía digital, esas barreras son mucho más bajas. Por favor, Valentín. Bueno, pues mira, en todo lo que se ha comentado estoy 100% de acuerdo, va en la misma línea con los 3 temas que se me ocurrió mencionar. Lo único que te diría es, hablando de lo digital, que es de lo que se ha hablado, que tenemos que actualizarnos. Seamos realistas, en muchas cosas estamos mal acostumbrados y simplemente seguíamos una rutina. Entonces creo que ese es un punto importante. Segundo, que también no se mencionó, trabajar en equipo. Eso es muy, muy importante y también hay que ponerlo en la práctica. Y finalmente, algo que se dijo también muy levemente, la juventud. Quiero nada más compartir a todos los presentes que hace apenas unas semanas en México, precisamente con fines de la alianza, se convocó al grupo de jóvenes empresarios. Bueno, la sorpresa fue que asistieron más de 900 estudiantes deseosos de saber cuáles podrían ser sus perspectivas a futuro por considerarse jóvenes que quieran actualizarse y luchar conjuntamente con todas las empresas. Con eso yo ya acabaría, porque si nos seguimos sacando temas, no acabamos. No, bueno, no hay un tema, perdón, solo me faltó un tema, pero me prohibieron que lo sacara.
hablando de trabajo en equipo, eso es lo que pasa en el fútbol. Si no trabajas en equipo, pierdes. Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. Bernardo, puede ahorrarse, no necesita decir nada. No, por eso. No necesita decir nada el día de hoy. Bueno, Eso lo hicimos en beneficio del dueño de casa aquí en Lima, así que Yo ahí no, terminé. pero me parece sumamente interesante y les decía, bueno, quizás sea solamente una anécdota, pero creo que puede servir para la reflexión de cómo funciona ahora el mundo cada vez más integrado. A mí me tocó, ya que nos quedan 5 minutos y podemos tomarnos una pequeña licencia, enviarle un libro a un colega argentino, ¿no? Un libro de investigación sobre corrupción, sobre la Bahía todo acá, y lo envié por DHL. Primero que el envío me costó más que el libro. Y cuando llegó a Argentina, el destinatario tenía que ir a DHL a pagar el impuesto, es decir, el obsequiado, él tenía que pagar y acreditarse. Entonces yo le decía a la señora de DHL, le digo, pero es un obsequio, está autografiado, por eso es que no lo mandé por plataforma digital, era un paquete, no que la regulación acá. Entonces era imposible poder hacerle un regalo. Yo decía, a ver, si esto fuera a mayor escala y yo enviara, por ejemplo, como pequeña fabricante o diseñadora de joyas en aduana un paquete, sufriría lo mismo y sería quizá peor porque todo se eleva por precio, en fin. Eso para la anécdota. Pero lo otro que me obligaban ustedes a pensar cuando hablaban de juventud, de mundo integrado, de tecnología, de aprovechar lo digital, de plantarse como empresa frente a los estados y decir, si tú no mejoras tus prácticas a la hora de licitar, ninguno entra, que también es ejercer un poder desde el otro lado y un control hacia la corrupción en los aparatos estatales, era el tema de los estudiantes. Es decir, si podemos extender no solamente al pequeño empresario, ¿no?, sino al joven profesional en formación, hoy el estudiante, digamos, que pueda ya proyectarse a esta integración. Y con esto los dejo para las palabras finales porque tenemos 2 minutos, así que 30 segundos por cada uno, por favor. Bueno, Conclusiones. a ver, esa pregunta tuya tiene mucho que ver con la visión de futuro de la Alianza. A eso. Cuando uno mira más de 228 millones de habitantes en la Alianza y más del 20% son jóvenes, y se encuentra la paradoja de que muchos de esos jóvenes no consiguen vincularse a trabajar, pero por otro lado que muchas empresas no consiguen el talento que necesita, se da cuenta que tenemos algo por hacer. Yo creo que uno de los retos de la Alianza al futuro es el cierre de brechas de capacidades. Yo creo que todos estos temas digitales de los que hablamos, finalmente estamos hablando es de capacidades, y más que una transformación tecnológica, lo que se necesita es la transformación humana para poder usar la tecnología. Ahí tenemos una gran oportunidad. Desde el capítulo del CEAP Colombia tenemos un proyecto concreto en marcha, que es una bolsa de prácticas de estudiantes de la Alianza del Pacífico, donde lo que estamos buscando es una experiencia enriquecedora en lo académico, en lo laboral y en lo cultural, para que jóvenes puedan ir y conocer nuestros países, nuestras empresas, y tener una experiencia que después puedan poner en práctica. La invitación es a que nos vinculemos, ya está en marcha, no es un proyecto futuro, ya lo estamos haciendo, pero necesitamos más empresas abriendo oportunidades, más aliados, más universidades vinculadas. Exacto, más investigadores comprometidos. Por favor, Alfonso, palabras finales. Gracias, Mávila. Este año, a este día, acaba la presidencia del Consejo Empresarial a cargo del Perú. Y en este año he sido testigo de excepción de lo difícil que es transitar hacia las reformas de segunda generación, ¿no? Y estas son justamente las que se necesitan. Y es un proceso, entiendo yo, natural. Mientras más liberalizaciones queremos hacer en la pirámide en torno a facilitación para que no te pase lo que te pasó con Argentina. En ese caso específico ya no sucede en el Perú. Hay que ver ahora otros temas como que tenemos que resolver. Es difícil. Yo me uno a lo que dice
Carlos Ignacio, el tema de los jóvenes es importantísimo, hay que resaltar, tenemos América del Sur, la Alianza del Pacífico tiene una población joven, los muchachos hoy día son muy preparados, la tecnología, el acceso a la información que ellos tienen no es comparable con lo que tuvimos nosotros, las velocidades son diferentes. Lo que tenemos que hacer nosotros es atacar estas reformas de segunda generación justamente para poder abrirles el camino a todo el potencial que estos tienen. Yo tengo a mis 2 hijos acá en esta sala, o sea que hacia ellos es. Bueno, parto por agradecer y felicitar a Alfonso y al Consejo Empresarial de Perú por su presidencia pro tempore este año. Creo que hicieron una gran labor. Trabajamos muy en conjunto los cuatro capítulos, así que ese es el camino que tenemos que seguir ahora que tomamos la presidencia como capítulo chileno. Creo que lo que mencionaba Carlos Ignacio de iniciativas empresariales, como por ejemplo vincular a los jóvenes de la Alianza Pacífico con oportunidades de trabajo a través de distintas rutas, que no sean necesariamente las rutas inflexibles después de 5 años de estudios superiores, sino que directamente a través de pasantías, apresto laboral. Es una iniciativa que básicamente refleja lo mucho que se puede hacer desde el mundo empresarial sin esperar cambios regulatorios, legales, institucionales, que son propios de los gobiernos y de los estados, que también son relevantes, como dice Alfonso. Creo que es importante dar ese paso de reformas de segunda generación, y esas reformas tienen que hacerse en colaboración con el sector privado. El sector privado puede que la política es responsable de velar por el interés general y de proponer regulaciones para que el país se conduzca a él, pero los que interactuamos con las regulaciones tenemos la vivencia real, diaria, día a día de esa regulación y cómo dialoga con la complejidad de la práctica. Y por lo tanto creo que es muy relevante mantener ese espíritu de colaboración público-privada, no estigmatizarlo, hacerlo a puerta abierta, en forma transparente. Otro espacio más, digamos, que si lo hacemos así, bueno, se evita también, ¿no es cierto?, posibles incentivos a la corrupción. Así que, insisto, que estamos muy contentos de asumir la presidencia. Gracias, Alfonso, gracias a todo el equipo del Consejo Empresarial del capítulo peruano y a los 4 presidentes y equipos que están acá presentes por la muy buena colaboración que siempre hemos tenido. Correcto. ¿Más? Pero pues ya simplemente ya me dices que ya concluyó. Te diré yo nada más como recomendaciones hechas por CEAP de manera conjunta. ¿Qué haríamos o qué podríamos dejar pendiente? Pues lograr una alianza más conectada, competitiva y cohesionada. Serían los 3 aspectos. Y con eso creo que podríamos abarcar la mayor parte de los conceptos que expresamos. Así es. Les agradezco a todos ustedes su participación, a ustedes también por escucharnos. Los invito, por favor, a salir para que hagan el cambio de los micros y poder darle pase al siguiente panel. Gracias a todos.